Bueno, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar con la microclase virtual del día de hoy. Estamos súper atrasados, así que voy a tratar de hacerles una síntesis para que podamos continuar más o menos con los demás contenidos de nuestra materia. Ahora la materia se pone mucho más divertida. Vamos a ver cuestiones de género, vamos a ver cuestiones de crítica social, vamos a ver mucho de feminismo también. Se va a poner más interesante nuestra materia a partir de este momento de la materia. ¿Sí? Bien. Por favor, tengan presente la película Pizza Birra Faso. Vamos a hacer una actividad pronto. Así que tengan presente la película y aquellos que no la hayan visto, por favor, véanla. Es una película muy interesante, una película que hizo escuela en un momento de nuestra historia del cine, y es muy interesante desde múltiples puntos de vista, así que por favor véanla porque se vienen más películas, se vienen más series, con lo cual necesito que ustedes tengan una idea más o menos de esta película. Bien, chicas y chicos, nos habíamos quedado, bueno, con el sistema electoral argentino. Ustedes ya saben más o menos cómo funciona nuestro sistema electoral. La Argentina es una república democrática, con lo cual quienes nos gobiernan están elegidos en virtud de las normas que regulan la democracia y el republicanismo. O sea, quienes nos gobiernan porque nosotros, los ciudadanos, también somos electores, somos votantes y votamos a quienes por un tiempo limitado van a ejercer una función pública de ese tipo, ¿no? No todas las funciones públicas son elegibles. Esa es una gran deuda que tiene la democracia y la república respecto de la democracia en el acceso a los puestos públicos, pero al menos los cargos más importantes o los cargos que uno piensa que son más importantes se suelen elegir por medio del voto, ¿no? Como el presidente, que es el caso típico. Ahora, hay muchos puestos muy importantes que no se eligen a través del voto. Por ejemplo, los jueces. Si ustedes prestan atención, hoy en día hay una gran discusión sobre la necesidad de reformar la justicia. Y reformar la justicia en gran medida es poner sobre el tapete la discusión y resolverla finalmente de cómo acceden los jueces a sus cargos. Los jueces integran el tercer poder del Estado, que se llama Poder Judicial, y nosotros, los ciudadanos de a pie, no los elegimos. Hay toda una discusión muy interesante ahí para que ustedes vayan estudiándola y vayan cortando tela, ¿no? Hay mucha tela para cortar. Bien. Voy a tratar de hacer una síntesis de todos los contenidos que nos faltan de la parte más institucional de nuestra materia. O sea, de la parte de nuestra materia que aborda el Estado y aborda la dinámica a través de la cual el Estado funciona y demás. Lo primero que tienen que saber o recordar, como ustedes seguramente ya sepan, es que la Constitución Nacional en un Estado de Derecho es la ley de leyes, es la ley fundamental. Hay varios tipos de leyes, acá el libro habla de normas. Lo importante de las normas jurídicas, también llamadas leyes, es que tienen una sanción, ¿no? Eso es una norma jurídica o una ley. O sea, una ley no es de cumplimiento facultativo, una ley es de cumplimiento obligatorio. Una ley se tiene que cumplir. La Constitución es la ley de las leyes, es la primera ley que se tiene que cumplir, es la ley que se tiene que cumplir para que se cumplan todas las demás leyes que un Estado va a dictar. Acuérdense siempre que el Estado no es una entidad abstracta, no es una inteligencia artificial que anda por ahí. El Estado son personas que en virtud de un título jurídico acceden a gobernarnos, ¿sí? Bien. La Constitución entonces es la ley de leyes, la ley que se tiene que respetar en primer término para que todas las demás leyes, el Código Penal, la ley de impuestos sobre los iPhones y demás, se tenga que cumplir. Bien. Hablamos un poco también en nuestra materia de los derechos. Dijimos que un derecho es una suerte de exigencia y de reconocimiento. Yo digo que tengo derecho a un ambiente sano, eso es una exigencia y también es un reconocimiento por parte de quienes tienen el poder.
Acuérdense siempre, chicas y chicos, que nuestra materia, que como ya dijimos es una reflexión crítica sobre la forma en la cual nos vinculamos como ciudadanos de a pie con el poder político, tiene mucho que ver y tiene mucha importancia esta idea de reconocimiento, ¿no? Hubo una persona muy mala que se llamó Vladimir Lenin, padre de la Revolución Rusa, que dijo una vez que salvo el poder, todo lo demás es ilusión. Este concepto, esta reflexión de Lenin es fundamental para nuestra materia. Salvo el poder, todo lo demás es ilusión. Obviamente a esta definición tan categórica hay que tamizarla, hay que ponerla en su contexto, pero esto quiere decir que cuando analizamos el poder político, tenemos que entender que el poder político es más fuerte que nosotros. Nosotros somos ciudadanos de a pie, Eugenio, María, Juan, Anastasia, etc. Pero el poder político son otras personas que están por encima de nosotros y que nos pueden mandar, que nos pueden imponer, que nos pueden reconocer o no lo que nosotros consideramos que precisamos, los derechos, etc. Un derecho es una exigencia que yo le hago al poder político y es algo que además yo siento subjetivamente que merezco. ¿Se entiende? Eso es fundamental para nuestra materia, ¿sí? No estoy diciendo con esto que el poder político sea siempre un enemigo de las personas comunes y corrientes, pero muchas veces hay desequilibrios, hay asimetrías muy grandes entre el poder político y nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿sí? Bien. Sepan entonces que en un Estado de Derecho como el nuestro, Argentina es una república democrática, pero eso es en términos institucionales. Si vamos a la primera parte de la materia, la Argentina es un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es un Estado moderno que se rige por una constitución llamada Constitución Nacional, la ley de leyes, la primera ley que se tiene que cumplir para que se cumplan todas las demás leyes, y esa ley de leyes reconoce ciertos derechos, reconoce ciertas garantías, es decir, ciertas concesiones, ciertas limitaciones que el poder político se hace a sí mismo para garantizar que haya al menos una mayor igualdad o al menos que haya un mejor trato de parte del poder político hacia las personas comunes y corrientes. ¿Se entiende? Bien. Es fundamental entender entonces que Argentina es un Estado de Derecho porque tiene una constitución, ley de leyes, la ley que se tiene que cumplir en primer término para que se cumplan todas las demás, y que en esa ley de leyes, la Constitución Nacional, están consagrados los derechos más importantes y también las garantías, ¿no? Las garantías que la Constitución Nacional contempla son limitaciones que el poder político se hace a sí mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la garantía más conocida? El debido proceso penal. Si a vos te meten preso, a ustedes los meten presos, ustedes tienen derecho a un proceso penal justo, con la intervención de un abogado y demás. Ese es un ejemplo típico, de cómo el poder político, el poder, por así decirlo, se limita. Dice, bueno, ok, a mí quizá me conviene meter preso directamente a Juanito, pero me voy a limitar para que la gente no se enoje conmigo tanto y para que haya más o menos, no una igualdad, pero sí que no haya tanta diferencia, o al menos que la diferencia no sea tan notable. Bien. Ustedes saben también que la Argentina fue atravesando distintos momentos, o al menos que la Constitución argentina fue variando a lo largo del tiempo, porque las ideas que permiten el dictado de una constitución, las ideas que de algún modo dan origen a las constituciones también cambian. Y en este sentido hubo como dos grandes momentos, ¿no? En lo que se llama constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Bueno, son movimientos políticos y sociales que dan lugar a determinadas formas de entender lo que una constitución, lo que una ley de leyes debe ser. El más importante fue, para nuestra historia, el constitucionalismo liberal. Siglo XIX, fines del siglo XX. Principios del siglo XIX, fines del siglo XIX. Este constitucionalismo liberal lo que se propuso fue, o al menos lo que quiso, es que los derechos de primera generación, civiles y políticos, se incluyeran en estas
leyes de leyes que llamamos constituciones. ¿Sí? Entonces, nuestra Constitución Nacional, que tiene su forma definitiva o que adquiere su forma definitiva en 1853, es una expresión de ese constitucionalismo liberal. Por eso los derechos más importantes de aquella Constitución son de tipo liberal, son de tipo civiles y políticos, que fueron la primera generación de derechos. Pregunta de examen: ¿qué generación de derechos reconoce la Constitución Nacional de 1853 en primer término, en primer lugar? Los derechos civiles y políticos. También porque los derechos de segunda generación son posteriores en el tiempo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, como hay varias generaciones de derechos, también va a haber varias generaciones de constitucionalismo. ¿Sí? El constitucionalismo de segunda generación, llamado constitucionalismo social, se da a comienzos del siglo XX. Lo que busca es que las constituciones liberales incorporen los derechos de segunda generación, económicos, culturales y sociales. ¿Sí? O sea, no alcanzaba ya con que las leyes o la ley de leyes tuviera derechos de primera generación. Había que meter a los segundos derechos, a la segunda generación de derechos. Y para eso surge entonces el constitucionalismo social. ¿Sí? Entonces, constitucionalismo liberal, constitucionalismo social. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación. Ya no alcanza con ser considerado un ciudadano frente al poder político. Lo que hay que hacer ahora es buscar los derechos que, como ustedes ya saben, buscan el bienestar general. Esa es la definición más sintética que podemos dar de los derechos de segunda generación. Ahora bien, también hay un constitucionalismo de tercera generación. Derechos colectivos y de las colectividades, ¿no? Que en nuestro caso se da a partir de 1994. A ver, la Constitución Argentina se dicta, porque es una ley, en 1853. Pero en 1994 hay una reforma muy importante de la Constitución. Entonces, la Constitución Argentina desde 1853 hasta 1994 fue una Constitución que reconoció o que reconocía en primer término los derechos de primera y de segunda generación. Constitucionalismo liberal, constitucionalismo social. Pero a partir de 1994 la Constitución reconoce también los derechos colectivos, los derechos de tercera generación. Entonces, en 1994 se reforma la Constitución y la tercera y la cuarta generaciones de derechos se incorporan de alguna manera u otra a la Constitución Nacional de 1853. Por eso a la Constitución de 1853 se le dice la Constitución Histórica de 1853. Y a la Constitución de 1853 reformada en 1994 se le dice la nueva Constitución, a la Constitución de 1994. ¿Se entiende? Es como una casa a la cual hicieron reformas. Esa es un poco la idea, ¿sí? Básicamente en 1994 se incorporaron derechos vinculados con el medio ambiente, con los pueblos originarios, y también se incorporaron derechos internacionales, tratados internacionales que de algún modo limitan el poder del Estado argentino respecto de ciertas cuestiones, pero no nos vamos a meter ahí. Acá lo que importa que sepan es que la Constitución, la ley de leyes, no es un fenómeno estático, es un fenómeno dinámico. Todo cambia y cambia todo el tiempo, ¿sí? Por eso las constituciones, si bien tienden a la estabilidad porque son la base del sistema jurídico político, también son reformables porque cambia la vida, cambia la realidad. Esta idea es fundamental, chicos y chicas. Las constituciones cambian como cambia todo en la vida. Cambian a un ritmo más lento porque son una garantía de estabilidad, una garantía de que el sistema no cambie todo el tiempo y eso produzca que haya problemas. Pero también cambian las constituciones. Por eso ahora están escuchando, si ven la televisión y demás, que hay intentos o hay propuestas para modificar la Constitución otra vez, para reformar la Constitución otra vez. ¿Se entiende? Bueno, muy bien.
Entonces, en 1994, la Constitución argentina, por tanto, el Estado argentino y por tanto todos nosotros, argentinos, seamos nativos, seamos naturalizados, e incluso los extranjeros y los habitantes transitorios de este país, un turista, estamos regidos por una nueva Constitución, Constitución de 1994. ¿Qué es la Constitución de 1994? Es la Constitución histórica de 1853 reformada, Constitución a la cual se le incorporaron los derechos de tercera y de cuarta generación. ¿Sí? Bien. Ya hablamos un poquito de que los derechos más importantes que se incorporan son los derechos vinculados con los pueblos originarios, con la protección del medio ambiente, con el acceso a la información pública, derechos vinculados también con los tratados internacionales, que son como una suerte de leyes que los estados dictan entre estados y que después los estados tienen que aplicar para las personas. Bueno, no importa, no nos vamos a meter ahí. A lo que voy es que la Constitución se reformó para dar cabida a los derechos de tercera y de cuarta generación, y que esto fue, podríamos decir que positivo. Esto nos demuestra que el constitucionalismo es algo permanente y que la Constitución no es un libro que se escribe de una vez y para siempre, sino que va mutando como muta la vida en general. ¿Sí? Bien. Dicho lo cual, vamos a hablar muy poquito del presupuesto nacional y después ya nos vamos a meter la clase que viene en un tema mucho más interesante. A ver, nuestra materia se divide como en dos partes. Una parte que es político-institucional, que es básicamente un análisis del Estado como concepto y particularmente del Estado argentino, y luego nos metemos con cuestiones de vulnerabilidad social, de género, cuestiones vinculadas con las minorías, etc., que me parece a mí mucho más interesante, ¿no? O sea, es la parte de formación ética, no de la formación ciudadana. La formación ciudadana es lo que vemos hasta acá. Nos formamos como ciudadanos de un Estado concreto, el Estado argentino, y después nos formamos, o al menos reflexionamos críticamente sobre la ética y sobre situaciones que ameritan un análisis ético, como las que vamos a ver. Por ejemplo, la película Pizza Birra Faso. Pero una cuestión muy puntual, una cuestión muy breve que quiero plantearles, es cómo se financia el Estado, ¿no? Nosotros sabemos que el Estado es como una suerte de gran hermano, como una suerte de entidad abstracta que nos pide dinero para poder funcionar, ¿no? Bueno, hoy en día hay una gran discusión sobre si es del todo lícito que el Estado nos saque tanta plata como nos saca para financiarse de una forma tan poco eficiente y sobre todo tan corrupta. Pero bueno, esa es otra discusión que nosotros todavía no la vamos a abordar. Lo que importa que sepan, me parece a mí, en mi opinión, es que el Estado, que es una entidad abstracta pero que está formada por personas que dicen yo soy el Estado desde diversas perspectivas. O sea, ¿qué es el Estado? El Estado son personas y el Estado son leyes. No son edificios, no son quimeras. No, el Estado son personas que dicen yo soy el Estado. Juanito puede decir yo represento a, no sé, soy el jefe de la aduana. La aduana no existe. El edificio no es importante. Lo que importa ahí es qué función cumple la aduana. ¿Se entiende? Bien. Digamos entonces que el Estado son personas que en virtud de las leyes dicen yo voy a actuar en beneficio de los demás, supuestamente. Yo voy a administrar dinero ajeno, porque el Estado por lo general no genera dinero, y todo ese dinero que genero lo voy a destinar al bien común. Esa es un poco la idea del Estado, ¿no? Que por supuesto no es así. Esta es una discusión mucho más compleja. El Estado no solamente es un conjunto de personas que en virtud de las leyes, sobre todo de la Constitución, trabajan no ya por el bien individual, sino por el bien común, sino que el Estado también tiene la función de seguridad, de defensa, de policía económica, de policía concreta, etc. Pero no nos vamos a meter tanto ahí. Lo que me interesa que sepan es que, como todo, el Estado necesita dinero. Y para eso el Estado se vale del presupuesto, que es un instrumento de planificación económico-financiera. El Estado dice, ¿cuántos gastos tengo yo? Bueno, tengo tantos gastos. ¿Cuánto dinero necesito? Eso es el presupuesto, ¿no?
Entonces, así como una empresa tiene un presupuesto, así como uno mismo tiene un presupuesto, yo gano 10 y gasto 8, me quedan 2, bueno, el Estado también tiene un presupuesto. Obviamente el Estado argentino tiene como microestados adentro, ¿no? Está el Estado argentino, también llamado Estado Nacional, están las provincias y los municipios. Eso se conoce como los famosos 3 órdenes de gobierno, o los 3 niveles de gobierno. Estado Nacional, Argentina, los estados provinciales, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Chubut y demás, entre los cuales está la ciudad de Buenos Aires, ojo que no es una provincia, pero es algo parecido. Después están los municipios, municipio de Tres Arroyos, municipio de San Andrés de Giles, etc. ¿Sí? Bien. El Estado se da un presupuesto nacional, el Estado Nacional tiene un presupuesto nacional que se vota en el Congreso, ¿sí? Porque se le quiere dar carácter democrático. Entonces los legisladores votan, aprueban o no ese presupuesto, que es básicamente lo siguiente: el Estado Nacional prevé que va a gastar 10 pesos para mantenerse a lo largo de un año, los presupuestos son siempre anuales, y para ello define de qué manera va a conseguir esos 10 pesos, porque recordemos que el Estado no genera recursos, ¿no? El Estado por lo general no genera dinero. Lo que hace el Estado es pedirte a vos que le des tu dinero para poder funcionar, ¿sí? Y recordemos siempre, chicas y chicos, que el Estado son personas. Personas que dicen: yo, en virtud de tal ley, en virtud de tal norma, voy a representar al Estado, esa entidad que no existe. ¿Se entiende? Por eso tenemos que empezar a humanizar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Un juez no es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no existe. Es una palabra en una constitución. Lo que existe es una persona que recibe dinero tuyo y mío por juzgar a los delincuentes, por ejemplo. O es una persona como Alberto Fernández que recibe dinero de todos nosotros para tomar decisiones respecto de todos nosotros, en cuestiones muy sensibles. Esta es la importancia de nuestra materia, entender cómo funciona el poder, en este caso el poder político. ¿Se entiende? El Estado no es una entidad abstracta, es un conjunto de personas que en virtud de cierta normativa toman decisiones sobre nuestras vidas, muy importantes, ¿sí? Supuestamente en beneficio de todos, supuestamente, aunque no es así, ya se los adelanto, ¿sí? Bien. Bueno, chicas y chicos, con esto terminamos la parte de formación ciudadana de nuestra materia. Esto es mucho más complejo, pero la verdad que darlo en forma virtual es también complejo. Prefiero que tengan una idea muy sintética. Y la próxima clase, ya que terminamos la parte de formación ciudadana, nos vamos a meter con aquellas cuestiones que a mi juicio son más divertidas, más importantes, más trascendentes para todos nosotros, que son las cuestiones de género, de vulnerabilidad social, etc. Así que bueno, les pido que por favor me hagan todas las preguntas que necesiten. Disculpen si la clase fue un poco apresurada, pero bueno, quería darles una idea sintética, simple y efectiva de todos estos temas y pasar ya con la segunda parte de la materia, que es lo que más me interesa a mí, al menos para transmitírselos a ustedes. Así que bueno, nos estamos hablando la semana que viene. Por favor, aquellos que no hayan visto la película Pizza Birra Faso, véanla, porque a partir de el lunes van a tener nuevas actividades vinculadas con la segunda parte de nuestra materia y también con Pizza Birra Faso, así que es importante que vean la película, ¿sí? Les mando un saludo y espero que estén bien.